una obligación y cada posesión un deber. John Rockefeller. Tengo un buen día al espectador de este video. Mi nombre es Francisca Magalí Vázquez Gallardo y me identifico con el número de carnet 2019-03298. En este video tocaré algunos puntos importantes de la materia de Derecho Civil 3. El primer tema que tratar en este video es la determinación relativa a la prestación. Esta se encuentra regulada en el artículo 1538 de nuestro Código Civil guatemalteco. Aquí el deudor constituirá un presupuesto necesario para iniciar la prestación. Así, dos personas llamadas acreedor y deudor iniciarán una relación jurídica, donde deberán establecer las actividades de manera claras, concisas y exactas. Un ejemplo claro sería establecer el lugar, la forma y la fecha de pago de la prestación. Tenemos las obligaciones específicas. Estas se encuentran reguladas en el artículo 1324 de nuestro Código Civil guatemalteco. En las obligaciones específicas, el objeto de la prestación está individualmente determinado y es concreto. Debe ser un bien específico debidamente identificado y señalizado. Este tipo de obligaciones abarca bienes muebles e inmuebles, y las personas que están obligadas a cumplir la prestación deben entregar ese mismo bien pactado. Por ejemplo, si se ha pactado la entrega de un carro Toyota del año 2016 color rojo, debe entregarse ese mismo carro con las mismas especificaciones. Las obligaciones genéricas. Estas se encuentran reguladas en el artículo 1321, 1322 y 1324 de nuestro Código Civil guatemalteco. Cuando hablamos de obligaciones genéricas nos estamos refiriendo a objetos de un mismo género. Puede ser por cantidad, peso o medida. Pero ¿cómo vamos a identificar las obligaciones genéricas? Fácil. El deudor debe entregar cualquier objeto, siempre y cuando sea del mismo género o clase que cumpla con la calidad pactada de la prestación. Veamos un ejemplo. Juan debe entregar 2 caballos a Pedro, pero Pedro no ha especificado de qué raza. Por eso Juan tiene por entendido que debe entregar los caballos de cualquier raza y que no pueda alegar fuerza mayor o caso fortuito por dejar de cumplir la prestación a Pedro. Con este ejemplo he abarcado lo que es el régimen jurídico de la prestación de las obligaciones genéricas. Consiste en 2 reglas básicas que se encuentran reguladas en el artículo 1321 y 1322, que sería el cumplimiento de calidad y imposibilidad sobrevenida. Tenemos las obligaciones alternativas, que se encuentran reguladas en el artículo 1334 al 1340 de nuestro Código Civil guatemalteco. En este tipo de obligaciones existen diversas prestaciones de forma disyuntiva. Esto quiere decir que el deudor tiene la facultad de elegir entre varias prestaciones. Las obligaciones alternativas se convierten en una obligación simple desde que el deudor elige una opción de entre las prestaciones a cumplir, y la obligación se extinguirá cuando se cumpla la prestación escogida. Veamos un ejemplo. José debe cumplir con una obligación que María le ha pactado, pero ella le daba a elegir entre una computadora, un carro o un teléfono. Tenemos obligaciones facultativas. Estas se encuentran reguladas en el artículo 1341 de nuestro Código Civil guatemalteco. Tiene, por ejemplo, una única prestación que está individualizada desde el inicio de la celebración del contrato. El deudor tiene la obligación de cumplir la prestación, pero también tiene el derecho a instituir esta prestación por otra, que debe estar previamente determinado en el contrato desde el inicio de su celebración. Es decir, existe una prestación principal y una prestación accesoria. Un ejemplo sería, Juan debe entregarle un carro a José, pero si él no puede cumplir con la entrega de este carro, puede entregar un monto de dinero a José que tuvieron que haber establecido anteriormente en el contrato desde el inicio de su celebración. Para finalizar este tema, haré una conclusión rápida sobre las clases de obligación tratadas. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre obligaciones genéricas y obligaciones específicas? Las obligaciones genéricas se refieren a un género, no están individualizadas. Las obligaciones específicas, el objeto es un bien individualizado y es específico. ¿Y cuáles son las diferencias entre las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas? Entre las obligaciones alternativas existen varias prestaciones y en las obligaciones facultativas existe una única prestación. Como tema 2 tenemos las obligaciones pecuniarias. Antes de desarrollar este tema, es necesario definir qué es el dinero. El dinero es un instrumento liberatorio para las obligaciones, ya que también es un método de pago. También se considera una unidad de medida o un bien mueble, genérico o fungible, al que un determinado ordenamiento jurídico dota de valor y se materializa en billetes y monedas. ¿Cuáles son las funciones del dinero? De la primera función tenemos el intercambio. Este sirve para adquirir un bien o servicio. Es un instrumento de cambio. Quiere decir, se da algo y se recibe algo. Como función número 2 tenemos con medida de valor.
Este determina el valor de los bienes y servicios. Como función número 3 tenemos como medida de pago. Se refiere que el dinero tiene la función de hacer la actividad de pago, sirve para pagar el cumplimiento de las obligaciones. Como punto número 2 tenemos las deudas de dinero o pecuniarias, también llamadas deudas de suma. Son aquellas que consisten en pagar una suma de dinero. Se sabe que el dinero es un medio de pago jurídicamente reconocido. Existen dos clases de deuda de dinero. Como primera clase tenemos las deudas de suma de dinero. Esas tienen como objeto la entrega determinada de una suma o cantidad de dinero. Por ejemplo, la compraventa de un carro. Estas son obligaciones genéricas. Eso quiere decir que el deudor no puede alegar imposibilidad sobrevenida para liberarse de la obligación. Esta se caracteriza por el régimen de mora, que está determinado en los artículos 1428 al 1434 de nuestro Código Civil guatemalteco. Cabe aclarar, la mora es el retraso del incumplimiento de la prestación. Como segunda deuda tenemos deudas de valor. En esta clase no está predeterminada la suma a pagar. Por ejemplo, la administración de daños y perjuicios. Ahora hablemos de las alteraciones de valor de la moneda. Tenemos la inflación, esta es la pérdida del poder adquisitivo. Y la deflación es el aumento del poder adquisitivo. Si lo vemos desde el punto de vista del valor del dinero, con la inflación el dinero vale menos y con la deflación aumenta su valor. Las deudas en dinero se encuentran regidas por el principio nominalista, que se encuentra regulado en el artículo 1395 de nuestro Código Civil guatemalteco. Gracias a este principio, el dinero es aceptado como un medio de pago por el valor que el Estado le atribuye, no importando que el valor adquisitivo del dinero en el momento del pago o cumplimiento sea mayor o menor que en el momento del nacimiento de la obligación. Tenemos las medidas correctoras nominalistas. En estas se encuentran las cláusulas de estabilización. Tenemos el tipo legislativo. El Estado tiene la facultad de intervenir para realizar las medidas correctoras de la estabilización, para poder adaptar a la sociedad en el cambio del valor de la moneda regulada en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos el tipo judicial. Este se encuentra regulado en el 1330 del Código Civil guatemalteco. Se refiere que si se encuentra una obligación celebrando un contrato por un monto de dinero, esta deuda cambiará de manera notoria o se presenta excesivamente onerosa, de causa impredecible, fuera del alcance del deudor, puede solicitar al juez una modificación para que el contrato se balancee de modo de tipo contractual. Ambas partes, deudor y acreedor, previenen las consecuencias de la depreciación monetaria, estableciendo las cláusulas de estabilización de manera voluntaria, las cuales tienen que corregir los defectos de la aplicación al principio nominalista. Las cláusulas de estabilización toman índices para equilibrar el valor. Entre ellas podemos mencionar las cláusulas de valor oro o plata, las cláusulas de determinados productos o mercancías, las cláusulas del valor de la moneda extranjera y las cláusulas de índice de costo de vida o también llamadas cláusulas de escala móvil. Tenemos las deudas de intereses. Las deudas de intereses es una deuda dineraria derivada de una deuda de suma de dinero. Jurídicamente es un futuro civil de la remuneración por disponer de una suma de dinero. Tenemos las clases de intereses. Tenemos las cláusulas legales, reguladas en el artículo 1947 del Código Civil guatemalteco. Es el interés pactado en la ley. Se distinguen dos, los moratorios y distributorios. El moratorio es el representante de una compensación del deudor al acreedor por retraso culpable en el cumplimiento de la obligación. Los retributivos es donde tiene la idea del crecimiento injusto por la utilización de un capital ajeno. Tenemos los intereses convencionales. Estos intereses están pactados en la relación del contrato, establecen la voluntad de las partes, acreedor y deudor. Además, deben de tomar en cuenta la tasa de interés indicada en el artículo 1947 del Código Civil guatemalteco. Como último tema, en este punto tenemos el nauticismo. Es el pago de intereses sobre intereses. Es la acumulación de intereses al capital ya devengados, con el objetivo de producir nuevos intereses, una consecuencia directa de un acuerdo que establecieron el acreedor y el deudor, donde deben pagar los intereses sobre los intereses ya vencidos y no satisfechos. El nauticismo está prohibido en nuestro ámbito civil guatemalteco. Como tercer tema tenemos el cumplimiento de la obligación. Este se encuentra regulado en el artículo 1380 al 1422 del Código Civil guatemalteco. Para iniciar, debemos de definir qué es el pago. El pago es el acto jurídico del cumplimiento normal de una prestación, que puede ser entregar una suma de dinero, un bien específico o la realización de servicios, llevadas a cabo por el deudor con la finalidad de la extinción de la obligación. Tenemos la validez del pago. Esta se encuentra regulada en el artículo 1383 al 1388 del Código Civil guatemalteco, donde expresa: quien paga sea una persona con capacidad plena para realizar el acto. Segundo, que el pago sea hecho de buena fe y no de fraude de otros acreedores. Tercero,
se es el propietario del bien con el que se paga. Cuarto, que el momento del pago del crédito no esté pignorado o embargado. Como segundo punto tenemos los sujetos del pago, donde encontramos el pago realizado por un tercero. Se encuentra regulado en el artículo 1382 del Código Civil guatemalteco. Este expresa que la persona que ha pagado una obligación ajena tiene el derecho de reclamar a la persona que está obligada a pagar. Los receptores del pago. Estos son los que tienen la facultad de recibir el pago. Como primero tenemos el pago realizado por una persona autorizada, regulado en el artículo 1384 y 1385 del Código Civil guatemalteco. El pago debe de recibirlo al acreedor. El pago no se puede realizar a un menor o una persona que no esté en la facultad de recibirlo. En este caso, lo podrá recibir un mandatario o un representante legal. Como segundo tenemos el pago realizado a un aparente, que se encuentra regulado en el artículo 1839 del Código Civil guatemalteco. Es el pago realizado a un sujeto que no cumple con los requisitos para ser un acreedor. Para su denominación acreedor se necesitan dos requisitos esenciales. El primero es la buena fe y el segundo la posición del crédito. Como tercer punto, tenemos el pago por ingreso en cuenta corriente bancaria al acreedor. Este pago se utiliza en las obligaciones pecuniarias. Esta modalidad de pago debe acordarse entre el deudor y el acreedor. Se hace el pago por medio de una persona jurídica, quiere decir por un banco designado a recibir el cobro. Tercero es pago mediante tarjeta de crédito. Es uno de los medios del cumplimiento de la obligación de dinero más utilizada en la sociedad moderna, que quiere decir que el deudor, siendo el titular de una tarjeta de crédito, se realiza una compraventa y paga con esta tarjeta de crédito el bien obtenido. Como cuarto punto tenemos los requisitos objetivos del pago. Esta se encuentra la exactitud de la prestación realizada, que se encuentra regulada en el artículo 1320 del Código Civil guatemalteco. Es el cumplimiento con exactitud de la prestación del mismo bien o servicio que se pactó en el contrato. Se puede analizar este requisito en distintas facetas. La primera faceta tenemos la integridad del pago, que se debe entregar la prestación pactada en su totalidad. Quiere decir que no se puede entregar parcialmente, que se encuentra regulada en el artículo 1387 del Código Civil guatemalteco. Como segunda faceta tenemos la identidad del pago. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir otra cosa que no esté pactada en el contrato, regulada en el artículo 1386 del Código Civil guatemalteco. El lugar del pago, que se encuentra regulado en el artículo 1398 del Código Civil guatemalteco. El pago se hará en el lugar pactado en el contrato. Si no se pactó en algún lugar, se trata de cosa cierta y determinada que se hará en el pago del lugar en que existía el tiempo de contraer la obligación. Y en otro caso, el pago debe realizarse en el domicilio del deudor. Como sexto punto tenemos el pago de las obligaciones sometidas a condición, reguladas en el artículo 1269 del Código Civil guatemalteco. El cumplimiento de una obligación depende de una condición. Aquí tenemos el pago bajo condición suspensiva. Es el acontecimiento futuro donde puede cumplirse para que la obligación sea exigible. Tan pronto la condición se cumpla la deuda exigible. Este se encuentra regulado en el artículo 1276 del Código Civil guatemalteco. Como segunda faceta tenemos el pago bajo condición resolutoria. Este es el acontecimiento futuro, debe suceder para que la obligación sea exigible. Se encuentra regulado en el artículo 1278 del Código Civil guatemalteco. Tenemos como 8 puntos, tenemos la prueba del pago, regulada en el artículo 1390, 1391 y 1392 del Código Civil guatemalteco. Entonces, el deudor tiene la facultad de exigirle al acreedor el medio de prueba reconocido por la ley, donde se acredita el pago de la prestación. Como noveno punto, tenemos las imputaciones de los pagos, que se encuentran reguladas en el artículo 1404 del Código Civil guatemalteco. Es un criterio por virtud del cual en la pluralidad de obligaciones se decide cuál de ellas se imputará el pago. Tema 4. En el tema 4 hablaremos de los subrogados del cumplimiento. Esta es una suplencia de pago. Cumple una obligación liberatoria y satisfactoria. Estos procedimientos no constituyen las formas especiales del pago, sino que son las prestaciones que van a sustituir el pago genuino de una obligación. Encontramos los supuestos típicos del subrogado del pago. Aquí tenemos el ofrecimiento del pago y la consignación, que este se encuentra regulado en el artículo 1408 del Código Civil guatemalteco. Este es un depósito de forma legal realizado por el deudor para el acreedor a través de un juez competente, ya que el acreedor se niega a aceptar el pago de la prestación.
Tenemos sus características. Primera característica, es un procedimiento con intervención judicial. Segunda característica, la consignación es voluntaria, que se puede provenir o no de una orden judicial. La tercera característica, extingue la obligación cuando el juez la aprueba. Quiere decir que el pago por consignación trata de establecer el derecho del deudor para cumplir su obligación y su finalidad es la liberación del deudor con la prestación. Casos en los que procede la consignación. Primer caso, cuando el acreedor se negara a recibir la cantidad o cosa que se debe. Un ejemplo sería en el caso de que un arrendador se niega a recibir el pago de un alquiler de su arrendatario. Segundo caso, cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago. Este sería cuando el acreedor fuere menor de edad. En el tercer caso, cuando el acreedor no se encuentra en el lugar que se debe de hacerse el pago. Podría suceder que el acreedor se encuentra de viaje durante la fecha específica del pago. Cuarto caso, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieron otras personas que exigen el pago. Quinto caso, cuando el acreedor fuere desconocido. Sexto caso, cuando hubiese perdido el título de la deuda. Séptimo caso, cuando el acreedor no puede hacer directamente un pago válido. Este caso se encuentra regulado en el artículo 1409 del Código Civil Matemático. Tenemos la dación del pago, que se encuentra regulada en el artículo 1336 y 1337 del Código Civil Matemático. Esta consiste en la entrega por parte del deudor una prestación diferente que se ha pactado al acreedor consiguiente de ello y que ya satisface su derecho. El pago por cesión de bienes al acreedor, este se encuentra regulado en el artículo 1216 al 1424 del Código Civil. Consiste en la entrega de bienes del deudor al acreedor para que este último pueda venderlos y cobrar sus créditos con el valor de ellos. Esto sucede cuando el deudor está imposibilitado de pagar la deuda. Este pago por cesión de bienes puede ser judicial y extrajudicial. En la judicial intervienen los órganos judiciales y en la extrajudicial no intervienen los órganos judiciales. Este se realiza directamente entre el acreedor y el deudor. Prácticamente es un beneficio que el acreedor le concede al deudor. Tema 5. En el tema 5 hablaré del incumplimiento de obligación. Este se refiere que el deudor no ha satisfecho al acreedor con la pretensión obligatoria. Es decir, el deudor no ha pagado la prestación que tiene con el acreedor. El incumplimiento genera un daño que debe repararse. Este elemento es llamado responsabilidad por incumplimiento. Existen dos tipos de incumplimiento. El contractual es el convenio entre un contrato y el extracontractual se produce como consecuencia de un contacto social que no se basa en la previa estipulación de una relación obligatoria. Los efectos del incumplimiento. Como primer efecto tenemos, se produce un deber que consiste en restituir o reparar el patrimonio del acreedor. Segundo efecto, sujeción del patrimonio del deudor, que puede ser agresión por parte del acreedor a través de los órganos del Estado, para que estos bienes del patrimonio del deudor ingresen al del acreedor, para compensar la disminución sufrida en su patrimonio. Las clases o variantes del incumplimiento. Aquí encontramos la realización tardía de la prestación, que se encuentra regulada en el artículo 1428 al 1432 de nuestro Código Civil guatemalteco. Aquí sucede cuando se cumple la prestación fuera del plazo de tiempo establecido. La prestación todavía es posible, aunque tardíamente. Realizada sería objetiva y satisfactoria. Este retraso da lugar a la mora del deudor. Ejemplo, la entrega de un mueble a la semana después de la fecha pactada en el contrato. Esta puede producir daños. Recalquemos que la mora es el retraso culpable o deliberado del incumplimiento. Requisitos para que se produzca la mora. Primer requisito, debe existir un retraso por incumplimiento de la obligación. Segundo requisito, la interpelación o intimidación del acreedor al deudor, quiere decir, es la solicitud que se le hace el acreedor al deudor para que se constituya en mora. Este se encuentra regulado en el artículo 1428 de nuestro Código Civil guatemalteco. Tercero, que el retraso en el cumplimiento del deudor sea culpable. También podemos encontrar el incumplimiento definitivo de la prestación. Aunque la prestación aún fuera posible su cumplimiento, ya no será útil para el acreedor porque no se ha realizado en el tiempo estipulado. Los defectos que presentan no son susceptibles a corrección porque su cumplimiento ha resultado imposible. Con esta figura surge la teoría de la imprevisión.
Esta se encuentra regulada en el artículo 1330 de nuestro Código Civil guatemalteco. Esta teoría trata de resolver circunstancias que surgen durante el plazo del cumplimiento de la prestación y que esta era imposible de preverlas porque tiene un carácter extraordinario. Aquí el deudor no trata de eximirse de la obligación, sino que revisa el contrato para que no le resulte excesivamente onerosa. Para que suceda este acto, debe de acudir a un juez. La ejecución de la prestación defectuosa se puede calificar como ejecución de una prestación inexacta, una prestación que no se ajusta al programa de la obligación. Lo que puede ocurrir es que la identidad de la cosa o servicio que no se realizó en su integridad. Por ejemplo, la entrega de una vaca, sabiéndose que debió entregarse un toro. Esta ejecución es inexacta, puede darse en las obligaciones de dar y hacer. Responsabilidad por incumplimiento. Primer punto, el fundamento de la responsabilidad contractual. Para que exista una responsabilidad contractual, debe existir un contrato válido entre el acreedor, es decir, la víctima, y el deudor, quien es la persona responsable del daño que se resultó de la omisión del cumplimiento de su deber. La función de la responsabilidad contractual es indemnizatoria, no trata de castigar el incumplimiento. Líneas directas de la responsabilidad del deudor, reguladas en los artículos 1423 y 1424 de nuestro Código Civil guatemalteco. En este nos lo refiere que el incumplimiento de la obligación será culpable al deudor mientras no se pruebe lo contrario. Quiere decir que el deudor debe dar un resarcimiento al acreedor por el daño causado. La regla de exoneración permite al deudor liberarse aún en presencia de inexactización del acreedor. Esta regla se encuentra regulada en el artículo 1426 del Código Civil guatemalteco. Los criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento. Iniciaremos explicando qué es el daño. Es la pérdida que el acreedor sufre en su patrimonio como consecuencia del incumplimiento de la prestación de un contrato por parte del deudor. Ahora, ¿qué son los perjuicios? Son las ganancias ilícitas que deja de percibir que si se provocan también son objeto de resarcimiento o indemnización. El daño no es un elemento más, es uno de los requisitos que se califica y distingue la indemnización de los daños y perjuicios de los demás remedios, que se integran dentro del sistema de la responsabilidad contractual. El daño debe existir una evidencia, que es un daño real, no hipotético, menos imaginario. Estos requisitos dan lugar a la carga de la prueba, en la cual exige una prueba del daño causado al acreedor por el incumplimiento del contrato, para exigir esta indemnización. Se encuentra regulado en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Contraprestación. Surge como un problema de subsistencia en el que el deudor puede acceder o no a este derecho de la contraprestación. No se fundamenta en culpa, sino los problemas de riesgo que pudieran existir. La indemnización de los daños y perjuicios, regulados en los artículos 1433 al 1435 de nuestro Código Civil guatemalteco. La indemnización es el resarcimiento económico que surge como una consecuencia jurídica por incumplimiento de una obligación, que es inexcusable y produce daño. Si no se pactó la indemnización de daños y perjuicios, constituirá en el pago de los intereses convenidos y a la falta del convenio en el interés legal hasta el efectivo pago. Se encuentra regulado en el artículo 1435 de nuestro Código Civil guatemalteco. El Código Civil guatemalteco asume la función resarcitoria en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios dentro del sistema de la responsabilidad contractual. Estos daños se dividen en dos. Daño patrimonial se encuentra regulado en el artículo 1434 de nuestro Código Civil guatemalteco. En este daño encontramos el daño emergente, que se constituye por las pérdidas sufridas en el patrimonio de la parte perjudicada, en este caso el acreedor. Segundo, en el lucro constante. Son los beneficios, ganancias o ventajas que el acreedor ha dejado de percibir. Ahora, los daños patrimoniales, en el cual se encuentra el daño no pecuniario o moral, que puede ser físico, emocional o espiritual o hasta intelectual, haciendo referencia a la lesión de los bienes o derechos de la personalidad. El incumplimiento de forma específica o in natura, regulado en el artículo 1324 de nuestro Código Civil guatemalteco. La persona que va a exigir el incumplimiento de una obligación desde que se inicia la relación obligatoria debe explicar que el deudor debe cumplir con lo pactado de forma exacta. La ejecución forzosa de las obligaciones. Aquí encontramos tres: la de dar, hacer y no hacer. Empezaremos explicando la ejecución forzosa en las obligaciones de dar. Se encuentra regulada en el artículo 1320 de nuestro Código Civil guatemalteco.
La obligación de dar debe entenderse por entregar un bien mueble o inmueble. En el artículo 320 establece: la obligación de dar consiste en un objeto determinado, comprende su entrega y la de sus accesorios futuros. El deudor es responsable de su conservación hasta la entrega. Ahora, las ejecuciones forzosas de las obligaciones de hacer, reguladas en el artículo 1323 del Código Civil guatemalteco. Se realiza un acto o presenta un servicio determinado, el incumplimiento del servicio determinado del derecho al acreedor para hacer ese servicio por medio de un tercero a costa del deudor. Como último, la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, regulada en el artículo 1336 de nuestro Código Civil guatemalteco. Se trata de abstenerse de realizar una acción determinada. El obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho del incumplimiento. Ahora, la responsabilidad del deudor por acción u omisión de sus auxiliares. Trata que el deudor utiliza un tercero para el incumplimiento de su obligación. Así puede extinguir la relación obligatoria que tiene con el acreedor. El acreedor debe de aceptarlo. Cabe señalar que esta acción la realiza el deudor bajo su propio riesgo y beneficio. Esos auxiliares también pueden recaer en una responsabilidad, siendo esta extracontractual si causa algún daño al acreedor en el incumplimiento de esta obligación, realizada por el auxiliar del deudor originario. La exoneración del deudor sucede en caso fortuito o fuerza mayor. Estas situaciones son ajenas al deudor, como el incumplimiento de la obligación se da causa de que evitara fuera del alcance del deudor. Los efectos del caso fortuito es que el deudor no incurre en responsabilidad y la obligación se extingue, según en las prestaciones contractuales. Es normal que las dos partes cooperen, entonces en la falta de la cooperación del acreedor, la obligación no puede cumplirse. El acreedor tiene una actitud negativa en el incumplimiento de la obligación y se recae en mora del acreedor. La colaboración del acreedor es un deber dentro de la relación jurídica que tiene con el acreedor desde el principio. Sus efectos. Como primer efecto tenemos: da lugar a la eficacia y validez de la consignación. Segundo, no libera al deudor antes que se debe consignar. Si se rechaza el ofrecimiento de la consignación, genera el efecto resolutorio de la obligación. Ahora, la mora del acreedor o mora crendi. El acreedor tiene el deber de cooperar en la realización del cumplimiento de la prestación y establecido si no lo hace incurriendo en mora, como hemos indicado anteriormente. Esto se encuentra regulado en el artículo 1429 del Código Civil guatemalteco, donde establece que el acreedor también incurre en mora cuando sin ningún motivo legal no acepta el incumplimiento de la prestación por parte del deudor. Una aclaración importante: cuando el acreedor se constituye en mora, no quiere decir que el efecto es liberar al deudor de su obligación. Los requisitos de la mora del acreedor. Primer requisito: que la obligación se encuentre vencida. Solo cuando la prestación es exigible puede pretender al deudor su realización e intimidación. Segundo, intimidación al acreedor deberá contener no solo la declaración de que el deudor esté dispuesto a la puntual y exacta realización de la prestación, sino que ahora también se debe cooperar. Tercero, negativa injustificada al acreedor a recibir la prestación ofrecida o a cooperar en el cumplimiento. La responsabilidad del deudor fundada en culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una acción u omisión por actuar de forma negligente o imprudente o de forma de impericia. Esto se encuentra regulado en el artículo 1645 de nuestro Código Civil guatemalteco. La culpa incurre en dos requisitos. El primero, el elemento subjetivo intencional. El deudor no actúa de forma diligente y intención de producir un daño. Segundo, el elemento objetivo. El deudor se encuentra imposibilitado de forma definitiva por incumplir la obligación. Ahora, la responsabilidad del deudor fundada en dolo. El dolo es un criterio de agravación de la responsabilidad del deudor, ya que actúa con intención y explícita. Esto se encuentra regulado en el artículo 1534 del Código Civil guatemalteco. Las características de esta responsabilidad son: primera, esta responsabilidad es exigible en todas las obligaciones. Segundo, la agrava la responsabilidad del deudor. Tercero, el deudor doloso está obligado a responder todos los daños y perjuicios ocasionados por su cumplimiento. Ahora, cuestiones de prueba y presunción de la culpa. El acreedor debe comprobar que el deudor incurre en incumplimiento. Sin embargo, según el artículo 1423 de nuestro Código Civil guatemalteco, establece que el deudor tiene la carga de la prueba. Ahora, los pactos sobre la responsabilidad y del deudor son los pactos modificados de la responsabilidad que se utilizan en el contrato por voluntad de las partes para establecer el equilibrio en la economía en el contrato. Muchas gracias al espectador de este video.
por su atención y al doctor Vladimir Aguilar, el autor del libro de Derechos de las Obligaciones, ya que con la ayuda de este libro he podido desarrollar todos los temas anteriores.